Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la conferencia que ofrece CUP sobre aciertos y errores en la publicidad electoral. Soy Asun Hernández, es un placer estar con todos vosotros. Os agradezco también mucho que hayáis elegido compartir este tiempo conmigo. Espero que pues, estéis bien de salud en estos momentos tan complicados como vuelven a ser. Y bueno, pues vamos a intentar pasar una hora entretenida y vamos también a aprender todo lo que podamos. Como decía, hoy vamos a hablar de la publicidad electoral, ya que es cierto que ni siquiera la más brillante publicidad electoral asegura un triunfo. Vuestro triunfo, en el caso de que estéis inmersos en una campaña electoral, seáis, pues, por ejemplo, un asesor, un responsable de comunicación de un partido político o de un candidato. Digo que vuestro triunfo va a ser el triunfo de este candidato. Así que vamos a aprender un poco los errores y los aciertos. Vamos a hacer una comparativa también entre diferentes carteles electorales y sí que al final creo que podemos comenzar un pequeño debate, si os apetece. La campaña política permanente es el tiempo de la siembra. La campaña electoral, en cambio, es el tiempo de la cosecha. Evidentemente, es el momento en el que se sintetiza en votos el trabajo que se ha realizado en los años anteriores. Votos, esa palabra mágica. Ese es el gran indicador que mide nuestro avance o nuestro retroceso. Al final supone un triunfo en nuestro trabajo o que, bueno, al final que nuestro trabajo no sea reconocido. De hecho, la publicidad electoral es uno de los factores que ayuda a transformar en votos esas ideas vuestras. Por sí sola, la verdad es que no asegura ningún triunfo, pero es verdad que los errores electorales, los errores de publicidad electoral suelen pagarse muy caros, porque en unas elecciones la verdad es que todos os jugáis o nos jugamos mucho. Por eso es importante, como decía al principio, que conozcamos cuáles son esos errores y que intentemos evitarlos. Antes de empezar y entrar en materia ya así, os quiero decir que me gusta mucho un politólogo, creo que es de Uruguay, que se llama Daniel Esquivel, os lo recomiendo. Y nada, simplemente comentaros que bueno, toda esta conferencia está un poco inspirada en un artículo suyo. Es un politólogo que una vez al mes os envía artículos muy interesantes de manera gratuita. Entonces, os recomiendo que os inscribáis en su web y bueno, creo que os interesará bastante. Perdonad, pero yo sí que he pasado el COVID hace muy poco y todavía tengo alguna secuela por ahí. Vamos a ver qué errores publicitarios debemos evitar en una campaña electoral. A ver si puedo pasar el... Bueno, pues no me deja. Vamos a ver si me deja pasar esto. Nada, no me deja pasarlo. A ver, ahora. Vamos a ver. La verdad es que no son todos los errores que se cometen, claro está, pero vamos a ver una selección lo suficientemente amplia y precisa como para que podáis tomar, en vuestro caso, las decisiones correspondientes. Cuando llegue la próxima campaña electoral, tenemos que evitar, por favor, los siguientes errores publicitarios. Por ejemplo, la falta de profesionalismo o profesionalización. Por ejemplo, es un error muy importante permitir a los políticos, a los candidatos, que hagan de creativos publicitarios. Hay que decirles que zapatero a tus zapatos,
que debemos dejar la creatividad publicitaria en manos de los profesionales. Ellos, y no los candidatos o los políticos, que quienes hayáis tratado con ellos sabéis que a veces parece que sepan de todo, debemos dejar la creatividad publicitaria en manos de los profesionales. Ellos, solo ellos, son los que tienen la capacitación y la experiencia como para hacerlo. La función de un político, un asesor o un jefe de comunicación, es otra, y se ubica antes y después de la creación publicitaria. Antes en el plano de las ideas y las estrategias políticas que estos profesionales deberán traducir y desarrollar en publicidad, y después cuando hay que evaluar estas propuestas creativas, pero no en medio de este proceso. Otro error publicitario que se ha de evitar, la dispersión. La publicidad electoral se concibe como una sucesión de piezas publicitarias individuales. No se trata de crear más o menos spots para televisión, sino de crear una campaña con una estructura y una narrativa de la cual cada pieza participe desde su lugar y su función. No sé si habéis entendido esto. Al final hay que crear un relato para una campaña electoral y eso es lo que hay que vender, entre comillas. No 10 spots publicitarios que valen mucho dinero pero que no tienen una línea de continuidad. Otro error publicitario que se ha de evitar en una campaña electoral, el narcisismo. Criterios estéticos y publicitarios basados en las preferencias personales de políticos o incluso también de los publicistas. En realidad, las preferencias estéticas más importantes son, o deberían ser, las de los públicos hacia los cuales se dirige la publicidad. Otro error publicitario, la incoherencia. Es posible que la publicidad cambie de rumbo ante los pequeños episodios de campaña. La verdad es que siempre hay varios caminos alternativos que tomar, pero hay que tomar decisiones y luego mantener la coherencia, mantener esa línea, mantener ese relato que habíamos creado. La mejor publicidad electoral no es la que zigzaguea, sino la que va en línea recta, tiene claro un objetivo y no se sale de ahí. Otro error, la rigidez. La publicidad que nunca cambia de rumbo por más que ocurra un cataclismo político. Es el error simétrico al anterior, incoherencia y rigidez. Siempre es necesaria una dosis de flexibilidad para hacer pequeñas modificaciones cuando sea necesario. Y esa necesidad se mide evaluando sistemáticamente la marcha de la campaña y los efectos de la publicidad sobre el electorado. Se puede modificar un poco, lo que no se puede ir es dando bandazos de un lado al otro. Otro error, el asambleísmo. Creer que cuantas más personas opinen sobre la publicidad, tanto mejor será la campaña. Pues no, al revés, será peor. Las asambleas son mecanismos democráticos indispensables en muchos ámbitos, pero no sirven ni para hacer buena publicidad ni para dirigir una campaña, porque al final, aunque todos sepan a lo que van, cada uno tiene sus intereses. Con lo cual, el profesional es el que ha de marcar un poco con los criterios entre varias personas, pero no muchas. Otro error, la improvisación. La publicidad electoral que no está respaldada por una previa investigación de opinión pública. Antes de la primera idea publicitaria, es necesario conocer cómo viven, cómo sienten, cómo actúan, por ejemplo, cómo piensan y cómo toman decisiones las personas a las que se quiere persuadir o movilizar. Ese conocimiento solo lo da la investigación. Otro error es el aburrimiento. Hay piezas publicitarias que están carentes de todo atractivo y para convencer, la verdad es que hay que capturar la atención y entretener. La creatividad es esencial en esta tarea.
Se trata de innovar, de producir algo nuevo, de generar nuevos formatos o de darle nueva vida a viejos estilos que ya han triunfado. Otro, la extravagancia. ¿Qué significa esto? Pues hay gente que quiere ser tan original, que se pasa de frenada o que se lleva al exceso. Es la contracara del aburrimiento, pero es verdad que lo que decía, si te pasas de frenada, pues tiene bastantes efectos negativos. Ser original no es un fin en sí mismo, ni tiene que ubicarse por encima de todo lo demás. Hay que tener mucho cuidado con la publicidad que llama la atención por su rareza, pero en realidad no convence a nadie acerca del candidato al que estamos haciéndole la campaña. Otro de los errores en los que no hay que caer es la falta de brújula. Esto tiene un poco con alguno que ya hemos comentado, es la publicidad sin ninguna estrategia política. Las más brillantes campañas publicitarias se hunden si carecen de estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es un plan estratégico para esta campaña. La publicidad viene después, primero se hace el plan estratégico y la publicidad es un complemento de ese plan y se debe poner al servicio del plan que hemos establecido previamente. Otro de los errores bastante común es la superficialidad. A veces la publicidad se olvida, es una publicidad que olvida la política. Son, podríamos decir, esas campañas estancadas en la sonrisa del candidato, la bonita apariencia de las imágenes, la música agradable, pero en realidad carecen de profundidad y de vínculos con los problemas de nuestro electorado. Al final del día son, podríamos decir, pues un puro chisporroteo, ¿no? que se diluye sin ninguna consecuencia y sin haber dejado ninguna mella en las personas que la han visto. Otro error común es la espesura política, la lógica política por encima de todo. Es aquella publicidad electoral que se asemeja a un discurso político, a una intervención parlamentaria, a un manifiesto, a unas declaraciones de prensa o a un mitin. Se limita al encadenamiento de ideas políticas con la más pura lógica política. Así, por ejemplo, sin más, pues se condena a repetir lo ya dicho, a machacar con el argumentario que ya machacó durante los años anteriores. En realidad, como si esta campaña electoral no existiera o no fuera diferente a la anterior, o siempre se tuvieran las mismas ideas o las mismas soluciones a los mismos problemas. Otro, ya vamos acabando de errores, la frialdad. Es una frialdad, la frialdad se ve en la publicidad, esa publicidad que veis, pero que no os dice nada, ni os gusta, ni no nos gusta, que no deja ninguna sensación. Es una publicidad que no conmueve, que no mueve ningún sentimiento, incluso aunque sea de desagrado, pero no. Es una publicidad electoral que solo conecta con el votante en la medida que tenga cierta tonalidad pues, afectiva, cierta calidez humana. No son los silogismos fríos los que mueven a los seres humanos, son las emociones. Al final tenemos que tocar la fibra de los que nos están viendo, nos están escuchando. Y el último es el exceso de complejidad. La publicidad que no se comprende, que no se entiende, es muy complicada que llegue a la gente. Nunca en la historia de la humanidad el cerebro de los votantes estuvo, y lo veremos luego, tan bombardeado informativamente como ahora. A los
típicos medios de siempre, se han unido las redes sociales y tenemos una sobreinformación de todos los temas. En este contexto, el cerebro muchas veces se bloquea y se resiste ante lo complejo, ante lo que nos cuesta o lo que tenemos que trabajar para entender, desistimos. Por eso hay que superar esta publicidad electoral. Debe ser simple, sencilla, fácil, directa, accesible. Todos estos adjetivos debe tener esta publicidad. La experiencia indica que en las campañas electorales gana, atención, no el que mejor lo hace, bueno, que sí también, el que menos se equivoca. Por eso hay que evitar cometer errores y estaremos más cerca del triunfo. ¿Y qué es lo que hay que conocer? Hay que conocer mejor al votante para invertir mejor en publicidad. Muchos creen o creéis, que para ganar hay que gastar mucho dinero, hay que gastar más, mucho más. Más minutos de televisión, más carteles en la vía pública, más minutos en radio, más locales abiertos, más columnas en los periódicos, más vehículos, más personas a sueldo, más despliegue en internet, más merchandising, más y aún más. Es cuando las campañas electorales, las campañas políticas, se convierten en un pozo sin fondo, un pozo infinito, inagotable, donde siempre se necesita algo más y donde el dinero nunca llega para todo. Pero ¿sabéis lo que es peor de todo esto? Que es un error, que no se gana, que así no se logran los objetivos, que para ganar hay que invertir, no gastar, invertir, esa es la clave. Y no se trata solo de invertir, sino de invertir mejor. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo más importante para invertir mejor? Pues la puntería. Sí, la puntería. Es decir, saber exactamente a quién apuntamos. Saber, por ejemplo, qué perfil tienen nuestros votantes. Conocerlos en profundidad. Descubrir por qué van a votar a uno o van a votar a otro. O por qué no votan a uno o por qué no votan al otro. Comprenderlos, en definitiva. Conócete a ti mismo, así decía Sócrates, pero en política la máxima sería conoce a tus votantes, porque si conoces a los votantes, si los comprendes, si los entiendes, si sabes cómo toman sus decisiones, pues entonces vas a invertir mejor para llegar más cerca. Porque te vas a dar cuenta, por ejemplo, que una parte muy grande del gasto político publicitario es completa y absolutamente inútil. Una campaña política no es una salva de tiros al aire, es más bien un disparo preciso justo al centro del blanco. Eso es la campaña política. Puedes tirar 1000 tiros y no dar en ninguna diana, o puedes estudiar el tiro y dar en el centro. Eso es lo importante. De hecho, menos del 2% de la publicidad es recordada al día siguiente. Ojo. En campaña electoral hay mensajes publicitarios por todos los lados, en la radio, en la televisión, en redes, en webs, en los diarios, en la cartelería callejera, en folletos, volantes, en las góndolas del supermercado, en las etiquetas de los productos, en los objetos, en los edificios, en los vehículos, en las calles, en cualquier lugar donde lleguen nuestros ojos, ahí habrá una publicidad electoral.
A comienzos de los años 90, el publicista Louis Bassat, supongo que lo conocéis, en el libro rojo de la publicidad, él afirmaba que en los Estados Unidos, en un cálculo más o menos, sin exagerar, siendo conservador, pues cada persona estaba expuesta a más de 2.000 mensajes publicitarios al día. Ojo, 2.000. Pero es que 20 años después, Edouard Punset afirma que la cifra asciende a 3.500 mensajes publicitarios al día, es decir, que casi se ha duplicado. Imaginad por un momento la feroz competencia que tienen los mensajes políticos en su intento de llegar al cerebro humano. En definitiva, el público no está donde el político cree que está. Quiero decir, el público no está sentado escuchando, analizando, recordando esos discursos largos e intensos de los políticos. No, el votante está ocupado con su vida, haciendo las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, Eric Clark decía que del total de anuncios, por ejemplo, a los que se expone una persona, solo una tercera parte llegan a causar alguna impresión en la memoria. 1 de cada 3 se registran. Las otras 2 directamente se echan a la basura, se desechan casi sin rastro. Más grave aún, de ese tercio que se registra, que el cerebro registra, solo la mitad es comprendida. Y apenas un 5% es recordado al día siguiente. Imaginar si tenemos que dar en el clavo, tenemos que disparar de manera certera para que nuestro mensaje llegue efectivamente a los votantes. ¿Y por qué ocurre esto? Os preguntaréis. Pues la verdad es que es muy simple, porque el cerebro humano se protege frente a esta avalancha de mensajes. Tantos mensajes de todo tipo desbordan la capacidad de procesamiento. Entonces, de alguna manera, nos defendemos creando una especie de barrera a nuestro alrededor. Es verdad que esta barrera disminuye drásticamente la cantidad de mensajes que realmente nos pueden realmente llegar. Y también impone determinados patrones cualitativos que deben tener esos mensajes para llegar al destino. O sea que lo que tenéis que tener claro es que por cantidad es muy difícil llegar al cerebro humano. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Darle calidad a esos mensajes para poder llegar mejor. La realidad es que también es verdad que... A ver si me deja pasar el... Bueno, ahora no me deja, pero lo conseguiremos. Venga. Bueno, pues no. En fin, es que no me deja pasar. Así que va a ser un poquito complicado. Decía que la publicidad política es más publicidad, podríamos decir, que política. Realmente no conozco ninguna campaña electoral que no incluya, y luego si queréis lo hablamos, que no incluya polémicas acerca de justamente la publicidad política. Es un clásico de siempre, es un clásico de todos los tiempos y de todas las campañas. Polémicas en la prensa, polémicas en la calle, polémicas en los propios equipos electorales. Una parte considerable de estas polémicas se deriva también del desconocimiento de algunas características esenciales de la publicidad política. Esas características... Es que no me deja pasar. No sé qué pasa aquí. Vale. Esas características esenciales que frecuentemente se desconocen al hablar de la publicidad política
son las siguientes. La publicidad política es más publicidad que política, eso es lo que estábamos comentando. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que no se asemeja a un discurso político, se asemeja más bien a la publicidad misma, es publicidad, no es un discurso, no es una entrevista, publicidad. Y para que sea efectiva debe manejarse con la lógica de la publicidad, que es distinta, y los que os habéis dedicado a esto lo sabréis, de la lógica política, por cierto. Una campaña publicitaria electoral no es ¿cómo diríamos? No es un conjunto, una sucesión de comerciales que se van colocando uno detrás del otro. No, tampoco es así. En realidad es una campaña con una estructura definida, con distintas piezas engarzadas y apuntando siempre hacia el mismo objetivo. Pero también es verdad que los criterios estéticos y publicitarios no pueden corresponder a los gustos personales de políticos o publicistas. En realidad no hay una sola manera correcta de hacer una campaña publicitaria electoral, hay muchísimos caminos, pero pues cada uno tenemos que elegir el que mejor vaya con el público al que nos queríamos dirigir. Esto engancha un poco con los errores de los que hablábamos al principio. En realidad la publicidad política es un poco como el fútbol. No sé si os lo habéis parado a pensar. Casi todos somos directores técnicos, sentados en el campo, sentados frente al televisor, sentados en el sofá. Todos sabemos de todo, todos dictamos cátedra acerca de las cuestiones técnicas, tácticas y estratégicas del fútbol. Pues en política pasa exactamente lo mismo. Sin duda, en el fútbol haríamos un equipazo, ganaríamos y somos mejores que el entrenador que ahora mismo existe. Pues viendo la publicidad electoral sentimos un poco lo mismo. Sí que es verdad que la publicidad política busca provocar determinados efectos en un determinado público. Por eso tenemos que aprender a saber cuál es ese público, porque si no difícilmente vamos a poder evaluar esas piezas publicitarias. Hablaba antes un poco de... También es verdad, os tengo que decir que sin estas polémicas las campañas electorales serían bastante más aburridas. Eso sí que es cierto. Vamos a hablar un poco ahora de la comunicación política del siglo XXI, el modelo publicitario. Es cierto que el consumo de contenidos siempre ha sido relevante para los hombres, contenidos informativos, educativos, entretenidos o divertidos. Y la norma siempre fue, a lo largo de la historia, pues consumir esos contenidos sin cortes, sin interrupciones, sin irrupción de contenidos ajenos. Pero la publicidad siempre ha sido una interrupción, ha sido la excepción histórica. Su reinado, la verdad es que ha sido breve pero potente y ahora está amenazado por un hecho muy simple. Los usuarios queremos cada vez más consumir contenidos que nos interesan sin ninguna clase de interrupción. De hecho, de ahí el éxito de todas estas plataformas de televisión o de contenidos en la que puedes ver qué contenido quieres en el momento que tú quieras y sin interrupción. Esta tendencia, ¿qué pasa? Que amenaza muchísimos negocios, pero también amenaza un modelo de comunicación política que estaba basado en la publicidad. Este fue el modelo dominante del siglo XX y bueno, todos conocéis sus características. Es verdad que durante el periodo entre dos elecciones, pues la comunicación política juega o se queda un poco dentro de lo que es el circuito político y se despliega pues, entre los gobernantes, entre los opositores, los partidos políticos, los dirigentes, los militantes,
de los activos, los líderes de opinión o los periodistas especializados. Pero en tiempos próximos a las elecciones, pues comienza esta campaña electoral. Entonces, esta comunicación política busca romper esa estrechez de ese círculo del que estábamos hablando y llegar al gran público. Es cierto que hasta hace muy poco tiempo la gran estrella de esa comunicación política ha sido la publicidad intensiva en la televisión. Y aquí radica justamente el problema. Si el gran público continúa retirándose de la publicidad, entonces es cierto que todo el modelo recibe un misil en su línea de flotación. Es como un gran espectáculo que se prepara y se ensaya durante años, pero que a partir de su estreno funciona con la sala vacía. Cuando la sala vacía, por otra parte, crece exponencialmente, el riesgo de que cualquiera se robe el espectáculo y que a veces no sirve para nada, sinceramente. Pero la verdad es que tampoco está todo perdido, ¿eh? Y que la comunicación política, aún en este contexto, tiene su oportunidad. Pero es cierto que para ello debe descubrir nuevos caminos. Es verdad que no hay que ser Freud para tratar de comprender, por ejemplo, que la psicología política de los ciudadanos de nuestro tiempo es diferente al de hace pues muy pocos años. Sí que es necesario observar, preguntar, leer, pensar y sacar conclusiones. Y hay que preguntarse, ¿los ciudadanos en realidad quieren más publicidad política? Pues la contestación está clara, no. ¿Y entonces qué es lo que quieren? Nos preguntamos. Pues quieren más y mejores contenidos, evidentemente. Como siempre, contenidos para entretenerse, para disfrutar, para divertirse, para informarse, para pensar, para aprender, para todas estas cosas y para alguna de ellas, pero contenidos. Cada uno tiene sus preferencias. Hay gente que le gusta leer, hay gente que le gustan las imágenes, vídeos, audios, eventos, pero siempre con contenido. Esa psicología del ciudadano es el que marca o el que nos marca un poco el camino a la publicidad en una campaña electoral. Esa estrategia de contenidos. Por eso cuando pensemos o cuando tengamos que estructurar una campaña electoral, esa estrategia de comunicación política, hay que considerar unos determinados ejes. Primero que nada, hay que convertir nuestro partido político, nuestro candidato, en una fábrica productora de contenidos. Hay que decidir qué tipo de contenidos vamos a producir y con qué frecuencia. Es necesario crear contenidos de calidad con mucha dedicación y muchísima constancia. Es importante también difundir sistemáticamente esos contenidos para que nuestro público objetivo, los consuma y los comparta. Y sobre todo, es muy importante no parar, no detenerse, seguir adelante, mantener siempre esta rueda en movimiento. Ahora sí que os invito, si queréis, vamos a mirar el chat, creo que habíais... esta conferencia se divide un poco en dos partes y sí que me gustaría bueno, pues repasar el chat por si tenéis alguna cuestión de todo esto lo que hemos... me pregunta Pasif. Hola, buenas tardes. Considerando los dos momentos mencionados, ¿cuándo es tiempo prudente para iniciar la siembra? Hemos dicho, a ver, que los periodos entre las elecciones era cuando sembrábamos y las campañas electorales eran las cosechas. La siembra, evidentemente, y según mi opinión personal, es de elección a elección. No puedes estar
los 3 años, los 4 años que dura una legislatura, sin dirigirte a tus votantes, sin hacerles caso, y luego en los últimos 15, 20 días, un mes o 2 meses, querer llegar a ese votante. Es imposible. 1, porque no los conoces. 2, porque te van a ver como un extraño. 3, porque seguramente habrá otro candidato que habrá estado ayudándoles o habrá estado cerca. Es importante no bajar la guardia entre elección y elección. Yo siempre he dicho que la campaña electoral de las siguientes elecciones empieza el día siguiente de tomar posesión. Esa es para mí el tiempo de siembra. Aquel tiempo que va de una elección a la otra. A ver, Wendy Enríquez dice, el abuso de colores en los afiches o anuncios publicitarios también es común que lo hagan. Sí, de hecho ahora vamos a analizar algunos anuncios publicitarios y creo que lo verás bastante claro. Bueno, como decía, vamos a ver ahora un análisis, vamos a comentar un análisis de diferentes expertos sobre, por ejemplo, yo he elegido los carteles electorales de las elecciones del 28 de abril de 2019 en España. Si me deja pasar, pues os los enseñaré. Si no, pues va a ser más complicado. No sé. ¿Qué pasa? Cuando quiera. No, ahora. No sé si vais a estar de acuerdo o no con todos los expertos en comunicación, en creatividad, en branding, que han realizado este estudio sobre los carteles electorales de diferentes partidos de cara a estos comicios. Si nos da tiempo, luego si queréis lo volvemos a comentar. Para poneros en contexto, os diré que el 28 de abril de 2019 fue una fecha marcada en rojo en el calendario de los españoles. La celebración de estas elecciones generales decisivas acaparó la atención pues, tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación. Los candidatos y los partidos pusieron en marcha la maquinaria electoral, como siempre, pues, para inclinar la balanza en favor de, en una de las elecciones. La verdad es que fueron unas elecciones muy inciertas, y yo digo que creo que de las más reñidas de los últimos años. Para convencer a un gran grupo de indecisos, en ese momento se cifró en el 40%, según datos del CIS, pues en ese momento, pues para arrebatar el voto a este gran grupo, que era el que en definitiva iba a favorecer a un candidato, en realidad es el que iba a poner el presidente del gobierno. Los líderes políticos sacaron toda su artillería pesada en mítines, entrevistas, debates y, por supuesto, la publicidad. Los carteles con mensajes, las fotos y los lemas de los candidatos empapelaron todos los rincones del país, tratando de mejorar la malograda imagen de unos políticos que la verdad es que no convencen del todo a buena parte de la población. Vamos a ver si consiguieron o no comunicar de manera eficaz su mensaje. Este que estáis viendo es el cartel electoral de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ahora mismo es el presidente del gobierno, es el secretario general del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Era la España que quieres, haz que pase, vota PSOE. El partido, liderado por Pedro Sánchez, el PSOE, apostó en este cartel por presentar al candidato de una manera visualmente sencilla. ¿Para qué? Pues para darle todo el protagonismo a él. El cartel, como podéis ver, se compone de una imagen en primer plano de Pedro Sánchez, del presidente, en blanco y negro, acompañado del lema "Haz que pase", que se engloba bajo la propuesta del partido de La España que quieres, que incorpora también un corazón en rojo.
Todo esto, según Gerard Muñoz, es el DIRCOM del Grupo Marcos, un grupo muy importante, ¿qué intentaba? Pues intentaba atraer posiblemente al votante más joven y transmitir también emoción. De hecho, la única nota de color de la pieza gráfica la pone el rojo corporativo, este es el rojo del PSOE, en el texto busca de alguna manera ese color, con ese texto busca remarcar su posición ideológica. Por ejemplo, Pedro Marfil, que es director del Departamento de Periodismo de la Universidad Camilo José Cela y también gerente del coordinador de la Asociación de Comunicación Política en marketingdirecto.com, dice que la elección del PSOE pretende transmitir presidencialismo, diferenciando la figura de Sánchez de la del resto de candidatos con un semblante a medio camino entre la sonrisa y la seriedad. Pedro Marfil dice que, bueno, que este perfil cree que es coherente con respecto al que ha mantenido a lo largo de la campaña y que explica, por ejemplo, que no haya hecho tantas apariciones durante la campaña y esa actitud reacia que tenía ante la celebración de dos debates. El tono en blanco y negro, Marfil afirma que contribuye a transmitir empaque, garantía y calidad, siendo además una opción clásica que junto con la fotografía contribuye a una sensación de imagen cuidada y limpia. La España que quieres es un lema, además, que tiene vigencia porque se centra en la confrontación de ideas. Pero también es verdad que este presidencialismo de la campaña de Sánchez puede ser contraproducente al transmitir esa sensación de imposición del mando. Cristina Vicedo, por ejemplo, dice que las cosas se deben vender, no se deben imponer. No obstante, también señala que el cartel del PSOE fue el más creativo y el que más seguía en ese momento las tendencias de diseño. El lema, pues chirreaba un poco, decía que genera ruido. Habría sido más sencillo, por ejemplo, decir haz que ocurra o haz que suceda, dicen. En donde dicen que realmente no atinó el Partido Socialista es en el eslogan principal, el haz que pase. Se convirtió un poco en el punto flaco de este cartel por su ambigüedad. Bueno, no sé si estáis de acuerdo o no. Comparando este cartel con los de las anteriores elecciones de 2015 y 2016, sí que es verdad que se percibe una evolución de la presentación de los elementos visuales. En los últimos eligió un mensaje más de optimismo y de futuro con una imagen sonriente. Ahora el político se ha convertido en una marca por sí mismo. Tanto es así que, si os fijáis, se prescinde del logo del partido. No está. Es el primer cartel en el que el logo del partido no aparece. La primera vez que no aparece en todas las elecciones. También es cierto que, por ejemplo, en el 2016, que fueron las anteriores, pues Pedro Sánchez pues no tenía el conocimiento, ese grado de conocimiento que tiene 3 años después. En ese momento necesitaba el refuerzo de la marca y ahora en realidad es accesorio porque ya es presidente y eso pues es importante. A ver. Este, para quien no lo conozcáis, es el líder del Partido Popular, el jefe de la oposición ahora mismo. Para el Partido Popular siempre la economía ha sido tradicionalmente el pilar comunicativo sobre el que se han sentado sus mensajes electorales. En esta ocasión volvió a convertirla en protagonista a través del lema Valor Seguro, pero sin nada más. Junto a este claim aparece Pablo Casado, que ese es el nombre del jefe ahora mismo, del líder del partido, en una fotografía de estudio, ligeramente ladeado y sonriente,
tal y como ha permanecido desde que se convirtió en el líder del partido, ofreciendo una imagen sobria y clásica. Es un perfil al que también hace referencia el experto Muñoz y dice que querían en ese momento transmitir la creencia de que se trata es el partido que puede recuperar a España cuando el PSOE la deja en crisis. Sin embargo, también destaca que Casado prometió incorporar la ideología en la campaña, pero es cierto que no se refleja en su eslogan electoral. Es un eslogan, podríamos decir que bastante llano, plano. No ataca esas emociones de las que hablamos antes. Y también en esta ocasión sí que aparece el logo del partido, pero si os fijáis, muy pequeño y en la parte derecha inferior. Da muchísimo más protagonismo al candidato que a la marca. Según todos los expertos, con este cartel electoral, el Partido Popular erró el tiro. ¿Por qué? Porque se dirigía mucho a la economía cuando el contexto era diferente de las anteriores elecciones, pero seguía apostando por lo mismo. Bueno, sí que hace hincapié otra vez en que es un mensaje, como decíamos, muy frío. Podría ser un mensaje importante pues, para la banca, para las grandes empresas, pero no es un mensaje político. No toca esa fibra que teníamos antes. No destaca ningún atributo que el electorado pueda comprar o que le dé garantía en su gestión. Ciudadanos. Este es uno de los partidos que más ha cambiado su apuesta comunicativa, especialmente en lo visual. Antes veíamos este es el líder, era el líder de este partido, Albert Rivera. Siempre lo veíamos en los carteles con gente, en reuniones, hablando, interaccionando con sus votantes, con gestos amables. Ahora aparece en movimiento con una fotografía en plan, vamos a decir, americano y acompañado por el lema Vamos, que según todos los expertos es un claim muy poco acertado. ¿Por qué? Porque la narrativa falla, porque de lo escueto que es, queda un poco inconcreto. Aunque sí que es cierto y se reconoce que es un eslogan bien ejecutado y que sí que está conseguido ese movimiento que se intenta transmitir. De esta manera sí que esto fue un punto y aparte, ¿no? Para alejarse de los mensajes del pasado, porque se quería dar una vuelta de tuerca a la política o a los grupos a los que en ese momento se había acercado. Se intentó con esto apelar a esas emociones, a darle un cariz más emocional. Pone más el énfasis en la foto que en el propio eslogan. Y además esta foto, no sé si estaréis de acuerdo, transmite confianza en sí mismo, unos objetivos, determinación, el saber lo que se quiere, el que se va a por él, el tener una estrategia, en definitiva, transmite seguridad. También es cierto que la marca del candidato que está a la derecha, entre la marca del candidato y la foto, pues centran todo el cartel. A la izquierda tenemos la marca del partido, pero también en pequeño. Es que al final Albert Rivera
ha hecho que su marca personal sea un icono. El partido era más conocido por él que por el propio partido. Pero bueno, también hay algunos expertos que lo tachan un poco de exagerado, porque para algunas personas este cartel como que parece que Albert Rivera se presente como el redentor que viene a salvar el país en un tono muy beligerante, no sé, muy de peli, ¿no? Americana, no sé, muy agresivo. No sé, daba la sensación un poco de que nos estaban chillando, ¿no? Al electorado. Vamos acabando, solo nos quedan dos. Esta es el cartel electoral del partido Unidas Podemos, el de Pablo Iglesias, y responde un poco a los cambios que se ha producido también en el seno de este partido. Si hacía unos pocos años Podemos ensalzaba la figura de sus distintos líderes territoriales, las polémicas y las grietas internas derivaron en la salida de algunos históricos dirigentes, con lo cual pues, ya no puede hablar de equipo. Este cartel de alguna manera da paso a la ciudadanía, muestra manos alzadas y lanza un mensaje social con la historia la escribes tú, que sigue un poco también la línea ambigua del PSOE, del PP y de Ciudadanos. La parte más visual, el diseño no está muy cuidado, la realidad. La foto degradada no está muy bien hecha. Aunque es cierto que todos los expertos señalan que la tipografía han acertado. Ahora se pasa solo. Han acertado. Y palabras con una carga significativa tan importante como historia puede chirriar, ¿no? En partidos tan jóvenes, porque Podemos tiene muy pocos años. No sé. Tampoco es cierto que logran la eficacia comunicativa con el lenguaje que utilizan. Apostar por palabras tan intensas en un partido tan joven a veces la verdad es que chirría un poco. Y tampoco parece que logran la eficacia comunicativa Vox. Vox también puede chirrear, aunque siempre se ha definido por ser españolista, por la bandera, también puede chirrear porque es un partido también que tiene muy pocos años. Pero bueno, sí que es cierto que España es el leitmotiv de Vox. Este partido, el partido que lidera Santiago Abascal, apostó por un mensaje que apelaba al futuro, a la ilusión y al cambio, con un cartel que la verdad es que dejaba poco a la imaginación. Mostraba al candidato de perfil, mirando al horizonte y acompañado por el lema "Por España, vota Vox". Tal cual, más claro agua. Este es un claim que, aunque es cierto que para algunos expertos es ambiguo, también es cierto que es muy potente. Y en cuanto al diseño, es cierto que sí que muchos han señalado la escasa atención a los detalles. Si os fijáis, combina hasta 5 colores dentro del mismo cartel, cuando todos los expertos en publicidad recomiendan no utilizar más de 2 o de 3 ya como mucho. Destaca también el protagonismo visual que tiene la bandera de España, que sirve de fondo para las letras del lema y que muestra sin ningún tipo de complejos el apoyo del partido a la nación. Vox apuesta siempre por utilizar símbolos que comunican mucho y que despiertan determinadas sensibilidades. Eso no quiere decir que sea algo positivo, bueno, ni negativo. Al menos
Se señala también que a veces estamos ante un uso excesivo y no adecuado, porque lo que se intenta es materializar un hecho que tiene a veces España dividida, el a favor o en contra de la independencia. En realidad, los expertos dicen que es un mal uso de la utilización de un icono que en realidad nos pertenece a todos y a todas. Bueno, este conjunto visual, desde luego, no es el más cuidado. La gráfica está un poco pasada de moda. El uso de la bandera sobre las palabras las hace casi ilegibles. Bueno, en definitiva, que no han cuidado mucho las banderas. Teniendo en cuenta todo este análisis que hemos hecho de los carteles, pues parece que ninguno aprobó el examen en comunicación. Es cierto que es difícil pensar que este nivel de comunicación de los partidos políticos sea tan bajo en mensaje, en grafismo, en creatividades. Y es que todos están de acuerdo, todos los expertos, en que hay una falta de entendimiento, de investigación de mercados. Es cierto que algunos aciertan más que otros, pero todos dicen que si las elecciones se tuvieran que votar por los carteles electorales, las urnas se quedarían vacías. Así que yo os animo a investigar, a trabajar en este sentido, porque si os dedicáis a la política, que es un mundo apasionante desde dentro, como asesores, como responsables de comunicación, os animéis a dar un paso más allá y tocar todas esas fibras y esas emociones. Y bueno, en principio aquí acabamos esta conferencia. Espero que os haya gustado, que ha sido un placer estar con vosotros. Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo, pero si tenéis alguna duda, queréis hacer un comentario, os iba a dejar también mi correo, pero bueno, tampoco me deja, pero os digo que es asun.hernandez.tutora@cup.com. Estaré encantada de saludaros y de conversar o intercambiar todas las opiniones que vosotros queráis. Muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que os haya gustado. La próxima hablamos. Muchísimas gracias, buenas tardes.